Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Bueno, el vídeo de hoy os traigo un tema que quería hablar desde hace tiempo. El tema es, ¿cuánto japonés necesitas para viajar a Japón? ¿O para vivir en Japón? Obviamente, hay que dejar una cosa clara. Voy a hablar de mi experiencia. Es posible que vosotros vayáis a vivir a Japón y tengáis una experiencia diferente. Pero, obviamente, estas cosas son así y yo voy a hablar desde mi punto de vista. Vamos al lío. Vale, este vídeo yo lo quería hacer desde hace tiempo, como ya he dicho, porque hace unos 4 meses hubo como un lío en Twitter hablando de que una profesora de inglés en una escuela de Japón no sabía japonés, ¿vale? No sabía leer y hablaba muy poco. Y hubo un lío en Twitter, la gente diciendo, ¡buah, pero eso cómo puede ser! Si llevaba como 20 años en Japón. Si llevas 20 años en Japón, te da tiempo a aprender japonés y debería. Como que es malo que tú lleves 20 años en un país y no sepas el idioma, ¿vale? Y claro, a ver, obviamente en esto entran muchas cosas, ¿vale? Entra tanto las ganas que tenga uno de aprender el idioma y de tener una inmersión en el país con el idioma de dicho país, como la falta que te haga saber ese idioma. Y claro, yo ahí me puse a pensar y digo, pues yo llevo, no sé, en ese momento llevaba como 6 meses en Japón. Digo, yo llevo 6 meses en Japón, o 7, y en realidad, o sea, sé algo de japonés, pero es que lo que yo sé ahora mismo es suficiente. Pero bueno, como filólogo, ¿vale? Aunque yo soy de filología inglesa, pero bueno, como filólogo, obviamente, siempre yo recomiendo, intento yo mismo aplicarlo, si vas a ir a un país, aunque sea de visita, intenta aprender algo del idioma, ¿vale? Para tener una mejor inmersión y para un poco, ya que estás en un país que no es el tuyo, pues tener la posibilidad de hablar con otra gente y entender un poco más la cultura, ¿no? Porque si tú vas a un país y puedes leer, y vas a, no sé, un museo y puedes leer lo que pone en el idioma del país, o yo qué sé, o hablas con una persona en algún sitio y al saber el idioma te va a dar una ventaja, ¿vale? Y te va a dar una capacidad que no te la da no saber el idioma, obviamente. Claro, al fin y al cabo un idioma es una herramienta. Y si tú, por ejemplo, te sirve con un nivel básico de esa herramienta, no tienes necesidad alguna de avanzar más. Voy a hablar de mi caso, ¿vale? Yo obviamente cuando fui a Japón, yo había estudiado un mes o 2, como mucho, japonés. Sabía un poco de hiragana y un poco de katakana. Y hablarlo, no sabía hablarlo, ¿vale? Sabía en plan konnichiwa y arigato gozaimasu. Y ya está. Claro, mi idea cuando yo llegué a Japón era, pues me voy a poner a estudiar y voy a conseguir un nivel muy alto. Eso no fue verdad, ¿vale? Porque al final uno empieza a trabajar. Yo he trabajado en ambientes en los que obviamente no necesitaba japonés, porque el ambiente en el que trabajaba podía hacerlo todo en inglés. He trabajado en guarderías en las que el idioma que se usaba era el inglés. He conocido gente por el inglés. La gente con la que he conocido, con la que he quedado allí, hablaban inglés. Y poco a poco te vas dando cuenta de que no necesitas japonés, entre muchas comillas, ¿vale? Obviamente, si quieres leer el periódico, necesitas saber leer japonés. Pero es que no necesitas leer el periódico, porque te puedes meter en una página y leer las noticias sobre Japón en inglés. Obviamente no vas a poder leer la noticia de tu prefectura de pueblo perdido, ¿vale? De Japón. Pero vas a poder tener una idea general sobre Japón, leyendo noticias en inglés. ¿Qué pasa? ¿Quieres ir a comprar? ¿Qué tienes que decir? Si te preguntan, ¿quieres bolsa? Solo tienes que saber que te están preguntando si quieres bolsa, ya tú le dices, o le puedes decir no con la cabeza, o le dices IE, que aunque no se use, se va a entender, o le dices nai o iranai. Entonces, claro, en realidad lo que necesitas es muy poco. Ya eres tú el que te tienes que decir, vale, pues yo quiero avanzar, ¿vale? Y quiero, por ejemplo, quiero pasar de poder decirle a la cajera del supermercado, iranai des, por ejemplo, no quiero bolsa. Cuando te pregunte Fukuro Daijoubu desu ka, y tú le puedes decir Daijoubu desu, ¿no? En plan, ¿quiere bolsa? Tú dices no. O necesita bolsa, tú dices no me hace falta. Puedes pasar de eso es lo único que necesito a quiero
aprender japonés para hablar con japoneses en su idioma y no hablar en inglés, o para, no sé, cosas más avanzadas, ¿vale? Si, por ejemplo, quieres ir a la universidad en Japón, una universidad japonesa en la que no haya clases en inglés, pues necesitas japonés, ¿sabéis? Pero al final eso es lo que pasa con cualquier idioma. Yo me di cuenta de que el único japonés que usaba era, a la hora de escribir y leer, era para buscar en páginas de figuras Dragon Boru Figure, que lo podía escribir fácil, para buscar direcciones, en plan Takada Nobaba X, para buscar la dirección, o si iba a una tienda y por ejemplo estaba buscando algún producto, preguntarle a quien estuviera por ahí, preguntarle, no sé, a Rensuma me arimaska, que si tiene lentejas. Y yo no necesitaba más japonés porque en el trabajo podía hacer las cosas en inglés. A ver, había compañeras en el segundo trabajo que tuve, había compañeras que no hablaban inglés, pero aún así tampoco hacía falta, o sea, hablaban un poquito, ¿vale? Y la comunicación no era tan importante. A lo mejor me decían, vacuum, vacuum. Y yo decía, ah, ok. O sea, pasa aspiradora. Y yo decía, pues vale. Y ahí no hace falta. Al final, da pena, ¿vale? Porque si lo piensas, dices, buah, ¿tiene sentido que yo, no sé, me esté gastando un dineral para estar viviendo en Japón y no esté estudiando japonés? Porque no me hace falta. Da pena por eso. Porque claro, estás en un país que menos que aprender el idioma. Pero a la vez, si sabes inglés, y yo creo que incluso sin saber inglés, o sea, va a ser muchísimo más complicado si no sabes inglés, pero incluso sin saber inglés yo creo que, a ver, somos humanos, ¿vale? Tenemos que entendernos y al final encontramos una forma. Y también, una cosa importante, es que claro, contra más meses pases allí y más años, más cosas vas a entender, ¿vale? Entonces de primera tú a lo mejor ves el kanji de, yo sé, en un parking, ¿vale? Ves el kanji de que hay plazas libres y tú de primera pues no lo sabes. Pero cuando llevas allí, yo qué sé, 3 meses y lo ves todos los días el mismo kanji y ves que hay plazas libres, pues dices, vale, pues ese kanji significa que hay plazas libres. No sé, eso son cosas muy sencillas, ¿vale? O, no sé, en el metro, ¿sabes? En el tren. Cuando escuchas Mamonaku, Chibansen ni Mitaka Yuki nama irimasu. O algo así, dices tú. Vale, pues en la primera, ¿no? Ichiban es primera, entonces la primera andén. Y Mamonaku es pronto, pues dices tú, pues llega un tren ya. Creo que al final, si volvemos a esa discusión de Twitter, entiendo que esa señora, después de vivir allí 20 años, pues encontró su grupo de amigos en el que no necesita hablar japonés o necesita hablar un japonés mínimo. En su familia, pues, hablaría el idioma que fuera. En su trabajo hablaba inglés. Y en su día a día, pues, supongo que no necesitaba japonés. No niego que esa mujer sí supiera algo de japonés. Pero otra cosa es que no sea fluido. Es lo que he dicho antes. Necesidades de cada uno. Y si tú quieres leer manga, pues vas a tener que aprender japonés. Pero siempre te puedes leer los mangas en tu idioma, ¿sabéis? O en inglés. Al final depende de lo que uno quiera hacer con ese idioma. Como ya he dicho, en mi caso, yo estando en mi casa, me di cuenta de que mis relaciones sociales eran en español y en inglés, incluso con personas japonesas. Y me di cuenta de que el japonés que necesitaba para entender el día a día y para explicarme en mi día a día era muy básico. Y ese japonés al final lo fui aprendiendo allí. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Si es necesario saber japonés para vivir o viajar en Japón? Yo diría que no. Porque siempre vas a ir aprendiendo poco a poco. Obviamente, vuelvo a repetir, como filólogo, siempre recomiendo que se aprenda el idioma antes de ir. O que por lo menos se tenga una base, ¿vale? Porque si se tiene una base, va a ser mucho más fácil. Pero claro, en esa pregunta, pues no es necesario saber japonés para viajar o para vivir en Japón. Yo personalmente considero y siempre recomiendo que mantengas esa curiosidad, ¿vale? De a lo mejor ves un kanji y decir, voy a buscar a ver qué significa, y lo buscas. Básicamente, lo que quiero decir con este vídeo es que no os agobiéis por no saber el idioma si queréis viajar o vivir en un país extranjero, pero siempre eso, tened en cuenta que saber el idioma os va a hacer la vida mucho más fácil. Y si no lo sabéis, pues que tengáis la
curiosidad y la iniciativa de aprender cosillas, aunque sea un poquito. Ok. Muy bien. Pues ese es el vídeo de hoy, ¿vale? Ya sabéis, si os ha gustado, dadle a me gusta, suscribíos, dadle a la campanita para saber cuando subo vídeo todos los martes y jueves. Y, bueno, son mecenas en Patreon, ¿vale? Estos son mis mecenas. Muchas gracias por el apoyo. Y para el año que viene, ¿vale? Para 2021 va a haber cambios grandes. Tanto en el canal como en Twitch. Estamos todavía en noviembre. Quedan un par de meses. También una cosilla, ¿vale? Tengo 300 y pico suscriptores. Me haría un montón de ilusión llegar a 500 para fin de año. No creo que sea posible, pero quién sabe. Suscribíos, ¿vale? Bueno, que eso, que para el año que viene va a haber cambios importantes. Y nada, que nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye.